Hola, bienvenidos a Días de Radio, gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes, comenzando la semana, este septiembre, noveno mes del año, además ha comenzado con muchas lluvias. Buenas tardes, Vero, ¿cómo están? ¿Qué tal, César? Buenas tardes a los amigos oyentes de nuestros invitados. Y bueno, sí, con mucha lluvia y también con muchas noticias para comentarnos, César. Así es, estábamos revisando los monitoreos de esta tarde. Hay mucha información, novedades en torno al conflicto en Siria. Se informa, por ejemplo, que los rebeldes, incluidos los vinculados a Al-Qaeda, tomaron el control de la histórica ciudad cristiana de Malula, al norte de Damasco. Esta ciudad sería un sector estratégico para los rebeldes. Pero también se informó que Rusia se distanciaba de su posición inicial, ¿no es cierto? Sí, algo muy curioso a este propósito de que Estados Unidos advirtió a Siria que debe entregar su arsenal químico si quiere evitar un ataque en su territorio, y a lo que Rusia respaldó la posición de Estados Unidos y exigió al gobierno sirio que entregue estas armas. También se ha informado en relación al conflicto que el secretario de Estado John Kerry de los Estados Unidos dijo hoy que la solución al conflicto sirio debe ser política y no militar. Es decir, hay un cambio, como un enroque de posiciones, ¿no? Rusia se pone en una posición más dura frente al régimen sirio, mientras Estados Unidos señala que preferiría una opción política y no militar, cuando hasta antes de ayer era a la inversa, ¿no? Rusia no quería un ataque militar, tenía una posición más favorable al régimen sirio, y Estados Unidos se inclinaba por una presión más de tipo militar. Al parecer están jugando al policía bueno y al policía malo, ¿no? De alguna forma, a ver qué dice el Senado estadounidense, que tiene que votar la propuesta de Obama de ingresar a Siria con un ataque militar. Esperemos que no suceda, ¿no? Yo creo que el mundo ya ha tenido muchas guerras como para seguir en estas cosas, pero a ver. Así es, como mencionábamos el día viernes, realmente el régimen sirio, la dictadura siria es indefendible, pero tampoco está con la legalidad mundial el que un país se torne la policía del mundo e invada a otro, por más que esa dictadura sea detestable. Así que esperemos que se encuentre una solución al interior del sistema internacional, de que sea Naciones Unidas, de que sea el mundo el que encuentre una solución, esperemos que política, pacífica, a este conflicto. Aunque pacífica a estas alturas con 300.000 víctimas suena un poco fuera de lugar, ¿no? Ya hay demasiados muertos, pero esperemos que la solución vaya por el lado político. ¿Qué más veo que el presidente Rafael Correa ha estado muy activo en el Twitter hoy día? ¿Qué ha dicho el presidente? No lo he seguido en estas últimas horas. Bueno, se ha referido a la participación de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no es cierto?, a la captura de sospechosos de un crimen. El fin de semana ya anunció el Ministerio del Interior la captura, por ejemplo, del autor intelectual de la muerte de Mónica Gordón, la presidenta del Aucas, ¿no es cierto?, la recién electa presidenta del Aucas, y también ha estado tuiteando contra políticos vinculados al Movimiento Popular Democrático y a Pachacutic. Así que ha estado muy activo ahora el presidente. Bueno, las redes sociales también muy activas con este hashtag que salió en contra del artista Jaime Guevara. Justamente, de lo que tengo entendido, salió el sábado, que el presidente habló en su enlace sobre el cantautor, que dio su rectificación a su manera, y mucha gente pues ha estado atacándolo por un lado y rechazando este hashtag que creo que hasta el hashtag es un poco violento, ¿no? Dice un puñete para Guevara. Un puñete para Guevara, sí. Y realmente lo más penoso de este hashtag es que es propiciado, es alimentado por funcionarios de gobierno, ¿no?, de quienes deberían más bien proteger los derechos, en este caso de un ciudadano como Jaime Guevara. Podemos estar de acuerdo o no con él, pero es un ciudadano que merece respeto, merece, digamos, vivir sin temor a que le peguen un puñetazo en la cara. Pues está ahí amenazado por este hashtag, un puñete para Guevara. Hay gente que amenaza con irle
a darle machetazos, hay otros que amenazan con ir a pegar con una piedra, hay gente que amenaza con darle su merecido, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lamentable. Bien. Así es, César. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Bienvenida a Rayuela Radio. Aquí tenemos en los estudios a Cristian Reyes, él es director de contenidos de Ultramotora Radio Online y además es coproductor del Plan Arteria. Y en la línea telefónica también saludamos al conocido músico Yves Flies. Él empezó sus estudios musicales en el año 91, integró bandas como Punto Aparte, Carbono 14, Contravía. En los años 90 participó también en varios grupos de jazz y ha sido la voz de una serie de agrupaciones. Una de las más conocidas, La Grupa. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, Yves, gracias, Cristian, por estar aquí en Rayuela Radio. Queríamos propiciar un debate acerca de este aspecto de la ley de comunicación que es, digamos, mencionada como uno de los aspectos positivos de esta normativa legal que entró en vigencia hace pocas semanas, que es el 1 por 1. Esta obligación que tienen los medios, especialmente radio y televisión, de emitir música de artistas locales y tanto como de artistas extranjeros. La primera pregunta es, efectivamente estábamos ya con una producción lo suficientemente madura como para alimentar las distintas programaciones de la radio y de la televisión. Bien, no sé si Yves está ahí. Bueno, ¿qué tal César? ¿Qué tal Vero? Amigo de Rayuela, primero un saludo a todos, muchas gracias por invitarme, una pena no poder estar ahí con ustedes, pero la vida en el estudio a veces es un poco agitada y bueno, feliz de poder compartir con ustedes esta entrevista. Yo creo que el catálogo de música hecha en el Ecuador crece y crece y crece. Yo soy testigo de la cantidad de música que se está grabando, que se está produciendo, el mismo uso de la tecnología, ¿no? Las computadoras han facilitado que todo el mundo tenga acceso, entonces no solo en Ecuador se graba y se produce muchísima música, sino que en todo el mundo se está haciendo, hay una cantidad, yo creo que como nunca, o también debe ser que la posibilidad de comunicación que nos da el internet hace que nos demos cuenta, pero siento que hay una avalancha de música en el planeta. Pero claro, con esto no quiero decir que toda la música que se graba y se produce está hecha para todos los medios, para todo tipo de medios o para todo tipo de programaciones. O sea, hay que buscar los espacios correctos para el estilo de música, para el público que te escucha o te sigue. Para la televisión es lo mismo. O sea, yo creo que en cantidad tenemos muchísimo, habría que ir viendo qué va quedando en qué tipo de espacios, ¿no? Además se ha dicho que esta medida del 1 por 1 debería ser acompañada justamente de estímulos a la producción nacional. Pregunto, Cristian, ¿tú crees que han existido estos estímulos, por lo menos en los últimos años? Bueno, estímulos de tipo económico. Económico y por supuesto también, digamos, la música no solo se construye en los espacios mediáticos, ¿no es cierto? También en los espacios en vivo. Bueno, yo creo que los estímulos deberían nacer desde el mismo hecho de la educación, ¿no? Por ahí comenzaríamos también a tratar y a trabajar en este tema, ¿no? De la producción de la música que se hace en nuestro país. Tenemos una gran falencia, podemos ver en las escuelas, en los colegios, en el hecho de que materias musicales hay muy pocas. Hay colegios, estaba revisando nomás, que tienen a la semana 1 hora de música, y en esa hora de música prácticamente no aprenden mucho, no hacen mucho, o lo que ellos aprenden no es de calidad. Entonces, podríamos comenzar a partir de ahí hablando acerca de ese estímulo, ¿no? Un estímulo que vaya, que sea como parte de una semilla para que un músico pueda crecer. De ahí, si hablamos del tema económico, no hemos tenido, sobre todo yo creo, la claridad de saber o conocer un porcentaje real que se ha venido trabajando en cuestiones de regalías que se les ha dado a los músicos. Muchos dicen el 12% que se ha trabajado, y ahora con la ley de comunicación va a subir a más del 50% en el tema de las regalías, ¿no? Pero no existe así una normativa que se haya trabajado de una buena manera. Yo creo que esto. Así es, y tú has sido testigo
es más de la forma muchas veces corrupta como se han manejado esos fondos de la regalía. Obviamente no hablamos de la actual administración de Saize, pero hubo históricamente un mal manejo de esos dineros. Bueno, sí, bastante corrupción. Digamos que vivimos en un lugar donde la corrupción es el pan de cada día, lamentablemente, ¿no? Entonces Saize llegó a un nivel que ya sobrepasaba cualquier tipo de entendimiento y bueno, finalmente se hundió, y la nueva administración está haciendo un muy buen trabajo. Han logrado limpiar esa institución, ¿no? Que es una sociedad de autores, que es una sociedad privada que debe funcionar para recaudar los derechos de todos los que compongan música, ¿no es cierto? Todos los autores. Tú ya has soy testigo de eso también, pero también soy testigo de que Saize hace una recaudación importante en millones de dólares, y lamentablemente la mayoría de esta recaudación sale del país y muy poca se queda para los autores locales, haciendo que, yo no conozco a un solo autor nacional que viva de ser autor. No conozco a nadie que diga yo le doy de comer a mi familia por escribir canciones. Entonces todavía estamos verdes, estamos caminando hacia un lado positivo, pero estamos verdes en el tema, estamos verdes como industria mismo, ¿no? Entonces esto de la ley de comunicaciones es una oportunidad porque nos obliga a crecer como industria, a organizarnos, a abrir publishers para manejar un catálogo de obras, a ser mucho más ordenados para poder estar en un mercado que se va a abrir gigantescamente para nosotros. Ahora, ¿tú sientes, te repito la pregunta anterior, que ha habido los estímulos suficientes como para que justamente se dé ese salto de la industria local de música? Bueno, estoy primero muy de acuerdo con Cristian en el tema educativo, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí está la base de todo para cambiar todas las cosas, ¿no? La formación. Pero se ha hecho un gran esfuerzo. Te puedo decir que en mi carrera como músico y productor y después incluso de haber terminado una consultoría el año pasado para el Ministerio de Cultura, donde veo cuáles son los esfuerzos que se han hecho, ¿no? En cuanto a los estímulos, a inyectarle un poco de dinero a la producción local. Yo nunca me acuerdo que el gobierno te pusiera aunque sea un poco de dinero para tratar de terminar tu disco, o bueno, en esta consultoría que te cuento, el resultado era que el mayor cliente para los artistas, digamos así, es el Estado, lo cual lo convierte un poco peligroso, hace un poco peligrosa nuestra industria, ¿no? Porque si cambian las políticas del Estado nos quedamos en el aire, ¿no? Es peligroso. Esto debería funcionar como una industria normal, saludable, donde circula economía para todos, ¿no? Uh-huh. Y claro, el otro peligro es también que sean utilizados políticamente los artistas. Cristian, en el caso de las radios y de la radio que tú manejas y de las radios por internet, ¿cuál es la alternativa, la decisión, digámoslo así, para apoyar estos esfuerzos de la industria discográfica local? Bueno, creo que nosotros en el hecho de ser comunicadores, ¿no? Tendemos a ese principio nuestro, el mismo hecho, el gusto por la música, ¿no? Te hace acercar a tus raíces. No quiero entrar haciendo un discurso nacionalista para nada, ¿no? Sino las cuestiones de mirar qué hay a tu alrededor. El hecho mismo de investigar, de no solo conformarte con lo que está sonando en todo lo que nos da los medios de comunicación, ¿no? Que muchos de ellos lo hacen con la cuchara, ¿no? Nos dan las tendencias y los grupos, los artistas, para que nosotros solo nos fijemos en esos y tengamos ahí un ramillete muy corto. Desde ese punto nosotros hemos comenzado a investigar, a trabajar el hecho de apegarnos al periodismo musical, pese a que no hay establecido así totalmente reconocido un periodismo musical, pero eso ahora desencadena en que nosotros regresemos a mirar lo que hay a nuestro alrededor. Entonces vemos que hay música, vemos que hay bastantes ecuatorianos que se esfuerzan, que muchos de ellos se autoeducan, muchos de ellos buscan sus propios medios, sus amigos, sus estudios de grabación, y de a poco como que van especializándose y mejoran la calidad de lo que están haciendo, a un punto de que todo ese trabajo que están realizando
ahora ya puede competir aquí mismo, y yo creo que en cuestión de sonidos, en cuestiones musicales, puede competir con mucha música de afuera. Entonces ese mismo hecho hace de que nosotros nos fijemos y veamos que tenemos cosas a nuestro alrededor y comencemos a trabajar con eso. Es ese el apego a la música ecuatoriana. ¿Cómo es la forma de los canales de distribución? ¿Cómo llega la música a tus manos y después a tus oyentes? Claro, bueno, por las mismas bandas, ¿no? O sea, aquí no hay un sistema de que te diga, ¿sabes qué? Tienes que regirte a esto. Bueno, eso también es algo como parte del juego y que le hace también interesante, ¿no? Que sea libre. El mismo hecho de que una banda que no tiene un manager, que no tiene un promotor, se te acerque o te escribe y te diga, oye, loco, tenemos este nuevo material, ¿qué te parece? Escúchalo. Y nosotros lo vamos como a ir revisando y lo comenzamos a programar. Eso hace que también le demos más opciones a la gente, porque tampoco es lo que nosotros queremos imponer, sino simplemente pues, el hecho de dar más opciones para que escuchen, y que también, si bien es cierto, las redes sociales, el internet ya te da ahora el chance. Antes era difícil, no solo teníamos la radio y sobre todo el FM, entonces lo que tú escuchabas de ahí era lo que sonaba, pero ahora tenemos el internet, tenemos las redes sociales, el YouTube, todo ese tipo de canales donde puedes compartir la música. Pero sí, siempre es necesario un medio de comunicación que te lleve de la mano y que te diga de qué se trata, qué está detrás, quiénes son y el trabajo que están realizando, ¿no? Justamente, Ibis, es innegable que la música producida en el país ahora realmente tiene unos niveles de calidad muy altos. Los niveles de producción son a escala internacional. Tú mismo eres un productor muy importante, pero hay un cuello de botella ahí con la distribución. ¿Cómo superar esos cuellos de botella? Porque la música va a tener que ser distribuida de alguna forma a miles de radios o canales de televisión a escala nacional. ¿Cómo hacer eso? A ver, verás, yo creo, y siendo un poco duro con mi sector, yo creo que la primera falencia de todavía nuestra música, y es por el hecho de lo que les hablé antes, de que la composición nunca fue un oficio que generó plata, y perdón que empiece por acá, pero creo que es la base de todo, y creo que donde seguimos todavía buscando mejores cosas es en la parte de creación. Necesitamos mejores obras. La producción ha crecido, casi todos sonamos muy bien, hacemos los mejores esfuerzos y producimos discos chéveres que suenan bien. Y de ahí llegamos al punto donde no existe nada, ¿no? Donde el músico se hace cargo de ser su manager y además ser su promotor, y además de llamar a Plan Arteria para que lo suenen, y empieza a hacer un montón de actividades que son ajenas a lo que significa ser un artista. Entonces empieza todo a confundir y a mezclar, y el artista, que obviamente no es la persona adecuada para administrar una carrera, empieza a perder primero la paciencia y empieza a perder su dinero, y entonces los proyectos no florecen como deberían, ¿me entiendes? Y por eso vemos tantos proyectos que nacen, tienen buena onda, y lo más triste es que mientras más trabajo, más inversión, porque para tener un mejor material hay que invertir más y jugártela más, y entonces mientras más pasa eso, el proyecto se pone más en riesgo, y cuando no te pagan más de, no sé, $300 para toda la banda por salir a tocar, entonces empieza a hacer agua el barco y la vaina se hunde. Entonces yo pienso que en esa plataforma donde se tiene que mover la comunicación, el mercadeo, el tema de decidir qué proyectos están listos para salir al mercado, o sea, toda esa parte que antes daban las disqueras grandes, que era una parte importante en realidad de esta industria, es la parte que no tenemos. Ojalá empecemos a tener profesionales que se empiecen a encargar de esta zona del negocio, y pueda ser más rentable, ¿no? Que pueda ser rentable, porque la mayoría de proyectos no logran ser rentables, y eso es un problema. O sea, la gente tiene que lograr vivir de lo que hace, ¿no? Y siendo artista, hay que buscar la manera. Claro que sí, eso debería ser el objetivo. Entonces, en realidad tenemos ahí un divorcio, digámoslo así, entre lo que es de la producción, que ha crecido muchísimo en cantidad y calidad, y los canales de distribución. ¿Cómo ves este tema, Cristian? ¿Cómo crees que se pueda resolver ese cuello de botella que hay ahí? Pues es preocupante, ¿no? Porque
como dice Ibis, bueno, no tenemos ese algo que nos hace falta para poder florecer. O sea, no está detrás un productor, un negociante, alguien que vaya a golpear las puertas, sino el músico hace las veces lo que todo, puede, lo claro. que puede. Pero, perdón, a mí me preocupa el tema de la calidad. Por ejemplo, si bien ha mejorado mucho, todavía hay artistas que si bien pueden tener su talento, pero no tienen la calidad para ir a radios, a remasterizar su material, qué sé yo, a mejorarlo para que pueda sonar. Quizás no es tema de las radios que te dicen, no, el material no va porque quizás no tiene la calidad que ellos exigen. Entonces también es... Pero digamos que ya se ha logrado un estándar, ¿no es cierto? Ya se ha alcanzado. Sí, en los últimos años, se podría decir, nosotros manejamos un archivo, bueno, la computadora que tenemos de 500 gigabytes, ¿ya? Para más o menos ahí. Más o menos unas 30.000 canciones, ¿será? Sí, podrá ser. Un día nos propusimos hacer un especial solo de música ecuatoriana, era una maratón de 24 horas. Y terminamos las 24 horas, no repetimos canciones, solo se repitió un disco porque ese día se lanzó, escuchamos todo el disco en la noche, solo de ese mismo artista sonó varias canciones. Y al siguiente día sonó, bueno, hicimos ahí una especie de balance y solo ocupamos el 30% de la carpeta de grupos ecuatorianos. Y sí, hay ese filtro. Hay una producción sumamente importante. Sí, importante, y si hay ese filtro de que nosotros sí nos fijamos de la calidad. Obviamente la calidad también es un tema bastante relativo, ¿no? O sea, la calidad depende. ¿Qué es calidad para ti? ¿Qué es calidad para el señor, qué sé yo, dueño de una radio? Yo puedo decir que calidad para mí no es reggaetón, por ejemplo. Calidad puede ser también calidad sonora, ¿no? Podemos decir, claro. sí, lo que suene bien, esté masterizado en Nueva York, o calidad para mí tiene que ser que toda la fórmula de cómo está construida la canción tenga concordancia, ¿no? Pero obviamente el filtro que se utiliza, yo creo que muchas bandas ecuatorianas, es la calidad de que si tienes un demo grabado en tu casa con tus propios equipos, con qué sé yo, una computadora y un Pro Tools, así que te hayas bajado inclusive del internet, o calidad en irte a un estudio de grabación y grabar con un ingeniero, hacerte una pequeña inversión y que eso tú puedas presentar, ¿no? Inclusive adjuntando una carpeta, adjuntando un pequeño dossier y todo eso. Entonces yo creo que ahora ya tenemos muchos de ese tipo, ¿no? De lo que es la calidad. Recordando además que dentro de la música contemporánea una de las tendencias también el lo-fi, es decir, el sonido de baja calidad por sí mismo, sí, exacto. Hay una búsqueda como de un sonido sucio, ¿no? Exacto. Y ahora ya estamos también con las redes sociales, de que si bien es cierto no hemos tenido, nosotros fallamos en ese aspecto de que no ha habido una industria que nos ha apoyado, pero hemos dado ese salto en el mismo hecho de estar tecnológicamente detrás en ese aspecto como país, de que ahora ya aparece la red del internet, y el internet está abierto para todos. O sea, no sufrimos un subdesarrollo en el Ecuador en el tema del internet, o sea, porque todos los contenidos que manejan todos los países también son para nosotros. ¿Ustedes han pensado en constituirse en una especie de distribuidora de gran central de música ecuatoriana? Sí. ¿Eso es quizás lo que finalmente están buscando? Claro, o sea, es parte de los proyectos, ¿no? Yo creo que nos ha ido bien en el aspecto de que hemos podido presentar a otras blogs, a otras páginas, a otros sellos así mismo independientes por años la música que se hace acá, porque hemos realizado convenios, hemos hecho compilados en donde, por decirte, hay uno mensualmente que se comparte alrededor de 40 blogs. Uno de ellos es este blog alemán muy conocido, se me va el nombre, The Guardian, que también tiene su blog de música, y bueno, ellos se encargan de el diario británico. Exacto. Sí, británico, perdón. Y bueno, nosotros hacemos compilados, y cada mes seleccionamos una banda, les decimos qué les parece, si mandamos su tema, y que vaya compilado a la red, y de la red se va distribuyendo, se van bajando la gente, ¿no? Entonces, para nosotros yo creo que uno de los proyectos es como un poco distribuir, sobre todo por afuera, dar a conocer a otros blogs, a otras páginas web, a otra gente, y ha dado algunos resultados. Hemos visto algunos artículos que también se ha destacado del trabajo que se realiza. Lo más importante de la música que se hace acá no es simplemente el hecho de mirar alrededor y ahí está todo. Ibis, definitivamente el músico ecuatoriano y del mundo entero en realidad tiene que cambiar el chip, ¿no? O sea, desde ese antiguo modelo de la música, de la industria de la música, a un modelo mucho más descentralizado, ¿no?
Sí, totalmente. Esto está cambiando muchísimo. Yo creo que nosotros estamos siendo testigos de este momento de adaptación, porque todavía nadie lo tiene muy claro, nadie sabe exactamente cómo va a funcionar. La tendencia digital está rescatando un poco, o ha subido un poco el porcentaje de ventas, ¿no es cierto?, de año a año. El tema de la música directamente en tu celular, ¿no es cierto?, en tu smartphone o tu tablet o lo que sea, que cada vez se hace más necesario, ¿no? Y cada vez es el camino en el cual te va a llegar todos los servicios de lo que necesites, un programa de televisión, la música que quieres oír. O sea, yo te puedo decir, yo tengo 2 hijos adolescentes que no tienen idea de ninguna radio ni de ningún canal. Ellos consumen lo que ven en YouTube y lo que buscan directamente y lo que se descargan a su iPod y qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces la información va a ir directamente al usuario y hay que ver cuáles son los canales que se van a ir puliendo. Yo creo que todo va a ser un tema todo va a pasar muy en la red. O sea, yo creo que ahí van a ser los canales directos a la distribución, ¿no? Sí, pero siempre el grave, la pregunta siempre es cómo hacer rentable, ¿no? Porque los medios de comunicación también tienen ese problema. Todo está en la red, pero ¿cómo lo haces rentable? Yo creo que es un proceso, ¿no?, que va de a poco dándose, ¿no? Antes no teníamos el chance de ver ahora las cosas que podemos acceder en el Internet, pero habrán los mecanismos, yo creo que habrá una fórmula para poder... el mismo hecho de la expansión, de la promoción, creo que eso ayuda para que más gente siga a X artista, vaya a sus conciertos, compre su música, se baje una canción, pague por esa canción. Creo que es un proceso. Sí. Bueno, el iTunes Store fue un importante paso en ese sentido, ¿no?, para comenzar a pagar música. Iris, para finalizar, ¿tú personalmente tienes más dudas o más esperanzas con lo que se viene? Yo creo que esto es una gran oportunidad. O sea, yo creo que hay que tomarlo con muchísima responsabilidad y ser consecuentes con lo que hacemos y ser ubicados, ¿no? Ser trabajadores, estar despiertos y proponer cosas buenas y cada vez cosas mejores. Y esta apertura que ya, bueno, no tiene marcha atrás al 1-1, yo creo que más bien debería ser el momento de, bueno, a ver, hagamos algo y hagamos que esto crezca y que pueda ser bueno. O sea, yo creo que si ese es el camino, lo que tenemos que hacer es todos consecuentes con eso y ver cómo funciona para que sea bueno para nosotros, como gente que consume música, para la gente que hace música, para los medios. O sea, sí nos vamos a adaptar. O sea, yo siempre digo, es como cuando te dicen, un día yo me acuerdo que no se pagaba ningún impuesto y al siguiente día te dijeron, desde mañana pagas impuestos. Y al principio es raro, pero después te vas adaptando hasta que empiezas a ver que que los impuestos han sido importantes. O sea, hay cosas que uno tiene que hacer y ponerle todo el trabajo, todo el buen empeño para que sea bueno para todos. ¿Has conversado ya con la gente de la radio, con los propietarios, los directores, locutores? Pero yo te voy a decir una cosa, o sea, ha habido bastante estrés entre radios y artistas con este tema. Bueno, algunos artistas vetados, bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Pero ya ahora que salió lo de la ley, nos hemos reunido a conversar y realmente te voy a decir, la gente con la que nos juntamos son la gente de las radios que mueven un segmento de la música que es el segmento pop sobre todo, y que en verdad muchos de ellos han sido responsables de que ese segmento de música hecha en Ecuador sea música conocida, ¿no? O sea, los artistas de pop en general han sonado en esas radios. Entonces es hasta irónico que haya estrés y que esto no parezca bueno, pero ahora nos hemos juntado a hablar y ellos, claro, yo siento que lo que más tienen es una especie de miedo de no poder tener la cantidad de catálogo para mover, pero no es tan así. O sea, una radio necesita, según ellos mismos me han dicho, más o menos eran 50 canciones al día, es lo que suena. Entonces de esas necesitas 25 nacionales. Y 25 nacionales, si tú eres un artista que está lanzando un track a promoción, tu primer promocional, una radio que te suena un poquito,
te suena 3 veces al día porque ese es porque es tu promocional, ¿no? Entonces, si tienes 6 artistas lanzando un promo que siempre pasa, siempre hay, ya tienes 18 canciones, ¿me entiendes? Las otras pones 2 del recuerdo, una no sé qué, ¿me entiendes? O sea, no es tan problemática la cosa en realidad. Yo no le veo tan terrible. Y disculpa, me vino la curiosidad, porque se cerró Radio Disney, por lo menos en Quito, y se señaló que quizás una de las causas era justamente este tema de que al ser una radio fórmula, ¿no es cierto?, que ya tienen es como un enlatado, ¿no es cierto?, que te mandan, la radio no iba a poder responder a este uno por uno. ¿Tú crees que eso es así, Ibis? ¿Qué has escuchado al respecto? Yo, bueno, la verdad, no podría decir a ciencia cierta qué pasó con Disney. Lo único que supe es que las radios creo que tenían que hacer como un rendimiento de cuentas de la historia del manejo de las radios y creo que, no sé, por eso ellos también como que se reorganizaron y vieron qué era lo que podían manejar, me imagino apegándose a lo que está dispuesto en la ley, ¿no? Yo creo que más va por ahí la cosa que por otro tipo, ¿no? Ya, correcto. Gracias, Ibis, por habernos acompañado. Cristian, en realidad ustedes con uno por uno o sin uno por uno van a seguir haciendo lo que estaban haciendo, claro, ¿cierto? Claro, o sea, sí. No les afecta la ley en realidad a lo que ya venían haciendo. ¿Cuáles son los planes futuros? Nos ha hablado un poquito ya de que tienen aspiraciones de convertirse como una especie de central de música ecuatoriana, pero ¿cuáles son los planes? Bueno, nuestros planes a futuro creo que es seguir haciendo, si hasta ahora hemos hecho las cosas bien, seguir haciendo bien, ¿no? O sea, respetando el aspecto musical, respetando también el aspecto periodístico, porque yo creo que también nace de eso una buena radio, en el hecho de que no solo programes la música, sino también sepas qué programas, investigues y transmitas eso, comuniques, porque creo que alrededor de todos los años de la radio ecuatoriana ese es el principal hecho que ha llevado a que se creen estos enlatados de solo pinchar la música y nada más, del hecho de no crear una producción, unos contenidos, unos programas donde también no solo prime la música, sino también la información. Podemos fijarnos, ahora que tenemos el chance en internet, hay acceso a muchas radios internacionales que han nacido en los mismos años que ha nacido el FM en el Ecuador, pero que ahora la gente, y se ven, ¿no? y se ven muchos aspectos, y que ahora la gente las escucha, las programa, porque no solo le escuchan al músico, sino también le escuchan a quien está detrás de los micrófonos. Entonces es el hecho importante, y que eso recae en muchas cosas, recae en la asistencia a conciertos. Hay países pequeños en donde hay músicos internacionales de los mismos locales que llenan todo el tiempo cada fin de semana y la gente va. Es por el hecho de que el medio de comunicación ha cumplido bien su labor y les ha llevado de la mano, pero desde el aspecto bueno, para enseñarles lo que están escuchando. Así es todo un ecosistema, llamémoslo así, ¿no? Porque tienes de escuelas, que como señalamos también tiene deficiencia en la enseñanza de las artes y de la música especialmente, y también en las casas, que no se enseña a los niños a escuchar buena música, a disfrutar de esta arte que nos acompaña en todos los momentos de la vida. Gracias, Cristian, por habernos acompañado. Vamos a hacer una ligera pausa y tenemos ya a nuestro tercer invitado de la tarde. Muchas gracias. Gracias a ti. Los órdenes. Encantado. Esperamos de que sigan creciendo también con las radios. Chao. Ibis, ¿está todavía por ahí? Ibis. Sí, aquí estoy. Ya. Oye, muchas gracias, ¿eh? No, pues gracias a ustedes, loco. A los tiempos está de conversar más seguido. Dale, bacano. Ya, un abrazo. Un abrazote. Chao. Muchas gracias. Sí, abajo. Chao, gracias. Yo sé que no llegaba. Ya estaba. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? Sigue, por favor. Gracias. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? En la lucha.
Tocado duro, ¿no? Bastante. Se le presenta, pero... Estamos de vuelta en Días de Radio, ya con nuestro tercer invitado de esta tarde. Le damos la bienvenida a Eduardo Pichilingue. Él es coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador, además de asesor de la Organización de la Nacionalidad Guaraní de Orellana y miembro y vocero del Comité Consultivo Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados. Gracias, Eduardo, por estar en Días de Radio. Bueno, ahora se supone que los no contactados no existen o no sabemos si son ecuatorianos o peruanos porque no tienen cédula, ¿no? Esto es lo que nos dicen los legisladores. ¿Qué significado le dan ustedes a este tipo de pronunciamientos? Bueno, buenas tardes. Pues nos parece que es evidente que hay una intencionalidad de justificar algo que no es justificable, ¿no? Por ahí van un poco todos los tiros, como se dice, ¿no? O sea, me parece que sacar un informe técnico del Ministerio de Justicia tan rápido y con tan poco sustento, pues nos hace ver que las cosas son así, ¿no? Que realmente hay una premura para dar paso a un pedido del presidente y eso es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, se está tratando de justificar algo que es realmente muy poco justificable. De hecho, de lo que acaba de llegar también en el monitoreo, parece ser que la comisión, tanto la de Desarrollo Económico como la de Justicia, acaban de aprobar la explotación en el Yasuní. Sí, la aprobaron ya hace unos días, de hecho. Sí, y va a ser la tónica, ¿no? O sea, no nos cabe duda de que van a aprobar el pedido. En realidad creo que la decisión ya estaba tomada antes de incluso llegar el pedido a las comisiones, ¿no? Bastaba la decisión del presidente de la República, lo demás es pues, simplemente cumplir el trámite. Pues yo creo que hay una unión de bloque, ¿no? En Alianza País, y esa unión pues era evidente, era obvio que iba a actuar de esa forma, ¿no? ¿Qué queda ante eso? ¿Seguir con el tema de la consulta? ¿Resistir? ¿Cuál es la actitud que van a tomar? La consulta es el camino que ha quedado, ¿no? Yo creo que en realidad no es el mejor camino. Yo estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen, bueno, hay un tema de derechos humanos de por medio, o sea, ¿cómo es que un tema de derechos humanos va a consulta? Los temas de derechos humanos se cumplen, no van a consulta. Pero lamentablemente pues vemos esto como la única posibilidad. Hay algo que es muy cierto, que es el hecho de que yo creo que la mayoría de las personas están con esto en la cabeza, ¿no? Que hay que ir a una consulta, o sea, que si queremos decidir algo hay que ir a una consulta. Eso pasa un poco por el hecho de que el tema ha sido llevado al campo del ecologismo versus el desarrollo del país. El tema de derechos humanos ha quedado totalmente relegado. ¿Es un falso dilema aquello del ecologismo versus el desarrollo económico? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no va por ese lado. Yo creo que la eliminación de la pobreza no es realmente lo de fondo. Yo creo que hay otras formas de conseguir el dinero para seguir con la política de inversión social que ha tenido el gobierno. Eso no creo que sea ese el fondo, ¿no? Difícil decir cuál es, o sea, porque me imagino que esa es la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál es el fondo? Pues nosotros pensamos que es muy probable que haya otros problemas en la economía del país de los cuales no tenemos conocimiento, ¿no? El presidente ha dicho que hay que inyectar dólares a la economía, ¿no? Lo dijo en un enlace ciudadano, dijo, bueno,
No se trata de redistribuir las riquezas que ya están dentro del sistema, sino meterle al sistema que haya una inyección de nuevos dólares, ¿no? Pero eso lo hace desarrollando el aparato productivo, no solamente vía inversión estatal. Sí, probablemente, pero por eso digo que es muy probable que no tengamos todas las piezas de este rompecabezas, ¿no? Que hay ciertas cosas que no sabemos definitivamente, que algo está pasando en la economía ecuatoriana de lo cual no tenemos conocimiento, y que es necesaria esa cantidad de dinero lo antes posible. Entonces, ¿tú crees que el presidente está guardando una carta bajo la mesa que no nos ha dicho las verdaderas causas para la explotación? Yo creo que es probable, yo creo que es muy probable, o sea, yo no le encuentro sustento a lo que se dice ahora, ¿no? Creo que posibilidades de conseguir ese dinero de otras fuentes existen y se han expuesto, y ya las hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, el asunto sigue dándose largas, y yo creo que es por eso, creo que es realmente algo que no conocemos del manejo económico del país, y que conllevaría esto, ¿no? Entonces, quizás lo primero que habría que hacer es pedirle al presidente que se sincere del todo, ¿no? Y que saque todas las cartas a la mesa. A ver, explíquenos por qué realmente se está explotando el Yasuní. Ahora, Eduardo, tú trajiste también a colación un tema que es quizás central en todo esto, el tema de derechos humanos. O sea, se está afectando los derechos colectivos y los derechos fundamentales de grupos humanos muy importantes del país. Ese es el tema principal, ¿no? Yo he estado intentando que el debate salga del ecologismo, ¿no? O sea, no es porque a mí no me agrada el debate ecológico, o sea, yo soy ecólogo, yo tengo formación de ecólogo, y lo reconozco. Reconozco que hay esa importancia de Yasuní en términos ambientales, en términos de su diversidad, de su biodiversidad, y también reconozco este asunto de que dejar el crudo bajo la tierra pues implica no emitir tantas toneladas de carbono al aire. Más allá de eso, o sea, hay un tema que es principal y que es de derechos humanos, ¿no? Y eso no está ligado necesariamente directamente a las otras cosas, ¿no? Está ligado indirectamente, por supuesto, pero es un tema que se discute poco porque es poco conocido, ¿no? O sea, ¿quiénes son los indígenas aislados? La mayoría de la gente no sabe quiénes son los indígenas aislados. Los que saben quiénes son los indígenas aislados pues piensan que no les va a pasar nada, porque no saben a cabalidad quiénes son ni cómo viven. Y por otro lado, bueno, siempre hay un grupo de gente que pensará, pero bueno, son unos poquitos y son indígenas, ¿no? O sea, también hay que contar con todo eso, ¿no? Así que el tema no está en el centro del debate, ¿no? El debate está por otros lados. Y debe ser, yo digo, el tema más importante, ¿no? Porque al final estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando en este sentido, de un intercambio de dinero por vidas humanas, y eso yo creo que no lo podemos permitir, ¿no? O sea, ¿no es un poco exagerado hablar de que va a costar vidas humanas? Es decir, ¿de qué forma exactamente les afectaría a los pueblos no contactados la explotación en el Yasuní? En este momento, el Yasuní, toda la región del Yasuní, está ya bastante presionada, tiene bastantes... Bloque 31... Está el bloque 31, el 16, el 14, el 17, y alrededor todavía está el campo Tigüino, está el campo Cononaco, está el campo Auca, todos, además, estos últimos en cabeceras de ríos que contaminan al final el territorio de los indígenas aislados, porque todos los derrames, que son de hecho frecuentes, bajan por esos ríos hacia los territorios de indígenas aislados. Del otro lado también, del otro lado de la frontera, en el lado peruano también hay actividades petroleras, ¿no? Todavía son un poco más recientes, todavía no hay tantas carreteras, no hay colonización, porque eso es lo otro, ¿no? Que del lado ecuatoriano se abrieron carreteras y vino la colonización, el cambio de uso de suelo, de bosque hacia pastizales, hacia sembríos, todo eso impuso nuevas fronteras que van avanzando y van avanzando y van acorralando a los indígenas aislados. ¿Y qué es lo que sucede cuando se les acorrala, cuando se les quita los recursos? Ellos tienen que ir a buscarlos por otros lados, van chocando con otras poblaciones humanas
algunas indígenas, guaraní, quichuas, podría ser shuar en algún momento, o con colonos de la zona, ¿no? Y ahí es donde se dan las muertes. Y esto no es especulación, exactamente, o sea, sucedido, no, o sea, la masacre esto ha pasado pasó hace pocos meses. Y está pasando casi a años seguidos, ¿no? O sea, tenemos muertes en el año 2008, antes del 2008 había las del 2005, 2006, 2007, me parece que, no recuerdo si uno de esos años. Las medidas cautelares son del 2008. En el 2008, el 1 de marzo del 2008, murió Maderero, Mariano Castellanos, ahí en la zona del Campo Armadillo. Después, en el 2009, murió Sandra Zavala y 2 de sus hijos, ahí en el 10 de agosto del año 2009, en el bloque 17. Después tenemos lo del 5 de marzo de este año, Umporio Meguay y Buganey Caiga, que murieron ahí en el bloque 16. Entonces todas estas son reacciones, no es que los guaraní y los taromenani están peleados de toda la vida y que no se pueden ver y que es un asunto cultural, eso no es verdad. Los guaraní siempre se caracterizaron por tener estos momentos de paz y de guerra. Los momentos de paz, que por suerte en estas últimas décadas han sido la mayoría, son momentos en los cuales tienen hasta ciertos momentos, hasta cierto acercamiento, ¿no? Como justamente en meses previos y años previos a la muerte de Umpoре. Umpore estaba muy cerca de los indígenas aislados, ¿no? Él hablaba con los indígenas aislados, dice su familia que incluso él ya había logrado negociar intercambios familiares, ¿no? O sea, casar a algunos de sus hijos con las hijas de los taromenani, y eso hubiera sido un inicio de un contacto pacífico, por ejemplo, ¿no? Algo pasó ahí en la mitad, algo que todavía no se ha llegado a establecer efectivamente, ¿no? Creo que hay bases para decir que sí tiene que ver la actividad de personas externas al territorio, no solamente petroleros. No. Yo creo que por la ubicación donde se dio esto, tendrían que ser petroleros, ¿no? Porque es el bloque 16, ahí no hay mayor tala de madera, pero también hay presiones de colonos hacia otros sectores, ¿no? No siempre las muertes se dan en el lugar de la presión, ¿sí? La presión lo que hace es que se desfogue por algún lado, por algún lugar se tiene que desfogar. O sea, ahí pues se encuentran de repente con colonos, se desfoga por el lado de los colonos, se encuentran de repente con los guaraní, se podría desfogar por ahí también, ¿no? Entonces, lo único que hace la explotación del ITT es aumentarle presión a un sistema que ya está bastante presionado, llevando justamente a estos conflictos, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando. Lo cual no descarta otras formas de muerte, ¿no? Muerte por enfermedad, generalmente son muy comunes en los indígenas aislados, esto ha pasado en Venezuela, ha pasado en otros países, ¿no? Les pasó a los mismos guaraní en el momento del contacto, ¿no? Enfermedades respiratorias, enfermedades agudas del aparato digestivo. Claro, el contacto te transmite, digamos así, bacterias, virus que el cuerpo de los no contactados no tiene ningún conocimiento, ¿no es cierto? No tiene un sistema inmunológico preparado para eso. Claro, no han tenido nunca contacto con esas enfermedades, por lo tanto no han desarrollado inmunidad. Ahora, estos pueblos están protegidos por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocidas por el Estado, que incluso abrió toda una estructura burocrática para supuestamente proteger a estos pueblos. Esto pone en entredicho severamente ese compromiso del Estado ecuatoriano. Puede ser susceptible de demanda internacional una cuestión como esta, ¿no? No es una cuestión menor, no es una cuestión poco seria. El Estado podría sujetarse a una demanda internacional. No, de hecho, y bueno, sabemos que el plan de medidas cautelares no ha estado funcionando bien, ¿no? Mire, este último fin de semana hemos estado en unas averiguaciones y carreras por todos lados, porque de repente salió un rumor de que habían muertos nuevamente, de que había habido un ataque en un asentamiento en mitad de la zona intangible de Taromenane. Yo fui coordinador del plan de medidas cautelares dentro del gobierno. Nosotros pusimos radios en casi todas las comunidades de ahí.
Esas radios, por supuesto, no son eternas, ¿no? Esas radios en algún momento se dañan, hay que darles mantenimiento, hay que... Las radios están dañadas en muchos lugares. Entonces, tratábamos de encontrar comunicación allá, a ver qué había pasado, si es que había habido un ataque, no había un ataque, no había una sola radio. Comenzamos a preguntar y nos dijeron, no, es que la radio está dañada desde hace meses, se la llevó el Ministerio de Justicia, no nos ha devuelto. Es que el micrófono de la otra radio está dañado. Es que este nuevo asentamiento que está acá no tiene radio, no le dieron radio. Entonces, esas son cosas como muy básicas que uno dice, bueno, o sea, algo está funcionando muy mal, pues. O sea, si no pueden tener esa comunicación básica, porque no hay teléfono, no llega la señal del teléfono, no hay otra forma de comunicación. La radio es lo más básico, ¿no? Y si lo que se está intentando es monitorear una zona donde se supone que hay mucha movilidad de indígenas aislados, donde podrían haber enfrentamientos, pues algún sistema de comunicación tiene que haber, pues. Entonces, finalmente, por suerte, la persona que supuestamente había sido atacada fue a aparecer a una comunidad que sí tenía radio. Y de esa comunidad avisaron que esta persona estaba bien, que no había pasado nada y que se trataba de un rumor. Pero ahí viene otro elemento, ¿no? O sea, el rumor, ¿por qué? El rumor porque realmente hay una alta conflictividad. O sea, cualquier pequeño indicio de que algo así pudiera haber pasado, de repente termina en un rumor generalizado, termina en un pánico, ¿no? Incluso puede llevar a muchas comunidades, a muchas familias a tomar medidas preventivas, que es terrible, o sea, que agarren y digan, no, antes de que me ataquen mejor los ataco yo. Sí, que ya lo han dicho algunas veces, ¿no? Entonces, si no se solucionan estos problemas, yo lo que veo es que estamos poniéndole granitos y granitos más a algo que es en vez de solucionarlo, evidentemente un etnocidio, ¿no? Es un etnocidio con algunos visos de genocidio incluso, ¿no? Porque estamos físicamente mermando una población y eso pasa al ámbito del genocidio. El etnocidio es la pérdida cultural, el genocidio es la pérdida física de esas personas y estamos perdiendo población, o sea, sabiendo que existen ahí, igual se les está sometiendo a ciertos niveles de estrés y depresión que podrían configurar un delito de genocidio. Sí. Eduardo, ¿qué consecuencias directas acarrearía la explotación de este bloque 43 del ITT? ¿Crees que sería tal vez como la gota que derrame este vaso que ha venido ya llenándose? Es difícil en qué momento el vaso se va a desbordar, ¿no? O sea, es muy difícil porque no sabemos exactamente qué movilidad tienen y cuántos son. O sea, tenemos un estimado. Según el estimado, sí estaríamos muy cerca de ese borde, ¿no? ¿Cuánto es el estimado? El estimado es que son entre 300 y 400 personas. Si nosotros pensamos eso en términos de familias, estamos hablando de entre 10 y quizás 12, 15 familias. Si vemos la utilización del espacio, ¿no? Según los especialistas, antropólogos especialistas, ellos dicen que alrededor de una casa se utilizan más o menos 40 kilómetros a la redonda, ¿no? Para utilizar, para ir a cazar, a recolectar, a pescar. Entonces, ya lo que queda del territorio comienza a resultar estrecho para esas familias, ¿no? Están ya, yo creo que cerca del borde, sí. Bueno, agradecemos a Eduardo, se me fue el apellido, perdón, Pichilí, disculpen. Muchas gracias, Eduardo, por estar en Días de Radio. Y gracias a todos ustedes, amigos oyentes, por habernos sintonizado en esta tarde. Les invitamos a un nuevo programa el día miércoles. Hasta luego, Ver. Hasta la próxima.